Damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar y pedir que nuestro Dios nos dirija, que su Santo Espíritu pueda ayudarnos para que nosotros podamos entender con claridad la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de estar en tu casa, tener este tiempo, Señor, de adoración, pero también la oportunidad de poder escuchar tu palabra en esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro corazón, nuestros pensamientos para recibir tu palabra y que, Señor, con atención podamos escuchar lo que tú has preparado para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Regresamos a Apocalipsis, la serie de sermones que estamos teniendo en este libro maravilloso. Y el día de hoy avanzaremos en el capítulo 9, terminamos de estudiar el capítulo 9, del 13 al 21. Y este pasaje, hermanos, nos habla precisamente de algo que todos como seres humanos pasamos y vivimos. Es prácticamente algo común en el ser humano, cuando nosotros hablamos del dolor, del sufrimiento. Y cuando nosotros precisamente hablamos del dolor, podemos nosotros afirmar que el dolor ha estado presente en la vida del ser humano desde que el ser humano cayó en pecado, así como nos narra el libro de Génesis. El ser humano ha sufrido, todos hemos sufrido. Y podríamos nosotros mencionar algunos casos de sufrimiento. Sufrimos por el dolor de la partida de un ser querido, sufrimos porque tal vez fuimos operados, porque estamos teniendo una prueba en nuestras vidas. En fin, el sufrimiento ha estado presente en la vida del ser humano. Y precisamente hablamos de eso, que muchas personas, muchos cristianos alrededor del mundo el día de hoy sufren la persecución por su fe. Y entonces cuando nosotros hablamos del sufrimiento, afirmamos que cuando nosotros sufrimos, siempre escuchamos las palabras de consuelo de alguien, sea de familia, de amigos, de compañeros, que nos dicen: estoy contigo. Y son palabras de ánimo, de consuelo que recibimos de estas personas. Pero hay una pregunta que tenemos que hacer, hermanos. Cuando nosotros pasamos por el dolor, por la prueba, por el sufrimiento, ¿cómo enfrentar? ¿Cómo enfrentamos estas pruebas que de alguna manera van a llegar a nuestras vidas? Como decía San Agustín, Dios, dice, tuvo a un hijo que no pecó, que no cometió pecado, solo a uno, dice, pero no ha tenido ni siquiera a uno que no haya sufrido. Y Jesús, siendo hijo, sufrió el dolor de cargar sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Gran sufrimiento que tuvo en la cruz. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos el sufrimiento, hermanos, que llegan a nuestras vidas? El libro de Apocalipsis y el pasaje que hoy estamos estudiando nos va a hablar precisamente de cómo nosotros vamos a enfrentar el sufrimiento y cómo el Señor consuela a su iglesia. Recuerden que el libro de Apocalipsis se escribe a 7 iglesias que están siendo perseguidas por manos de Nerón. Están siendo cruelmente perseguidas. Y cómo Dios les está hablando a ellos y de qué manera ellos son consolados por el Señor. En la Escritura y en Apocalipsis se reafirma a cada instante, en cada página, que Dios es nuestro consuelo. Dios es nuestro consuelo y no hay duda alguna
de ello. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí duda de Dios y de que Él es nuestro consolador. ¿Por qué? Porque hemos afirmado que todos sufrimos, pero pocas veces somos consolados. Esa es la realidad. Todos sufrimos, pero pocas veces somos consolados de una manera tierna, amorosa, de una manera verdadera. Y por eso, el día de hoy vamos a hablar del tema Dios es nuestro consuelo. Y la pregunta aquí es, ¿existe evidencias claras de esta afirmación de que Dios es nuestro consuelo? Precisamente el texto que hoy estamos estudiando nos va a presentar por lo menos 2 evidencias contundentes que afirman que Dios es nuestro consuelo. Y vuelvo a repetir, todos hemos enfrentado pruebas difíciles en nuestras vidas. Y saber, hermanos, saber que Dios es nuestro consuelo, trae descanso a nuestras almas, a nuestras vidas. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera yo soy consolado por Dios? Primero, el saber que Dios está en control absoluto, hermanos, de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Eso va a traer quietud a nuestro corazón, porque Él es nuestro consuelo. Ahora, pero esto no lo puedo nada más decir así, tenemos que ir a la palabra para afirmar esto que estamos diciendo, porque lo que estoy diciendo no es algo que a mí se me ocurrió en esta semana y dijo, bueno, vamos a hablar el domingo de Dios teniendo control de todas las cosas. Sí, pero ¿qué dice la Escritura? Porque para nosotros, hermanos, la palabra de Dios es la verdad y ella nos da dirección. Entonces, ¿qué dice esta palabra respecto a esto de que Dios está en control de todas las cosas? Versículo 13 y 14 de este pasaje de Apocalipsis. Dice que Juan escucha una voz. Así dice el versículo 13. Juan escucha una voz que venía desde el altar, el cual le dijo, o sea, esta voz le dice al 6º ángel que desatara a los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. O sea, la voz que Juan escucha es una voz que viene desde el altar. Y esta voz le dice, desata a los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates. Y aquí surge la pregunta, ¿quiénes son esos 4 ángeles? ¿Por qué están atados? Juan dice que están ahí, pero no nos dice quiénes son y no nos dice por qué están atados. O sea, Juan no dice nada al respecto. Pero lo que sí es claro, hermanos, es que con esta mención del altar, Juan nos dice prácticamente algo muy importante. Nos recuerda, de hecho, algo muy importante. Las 2 referencias o las referencias anteriores, los cuales vamos a encontrar en el capítulo 6, versículos 9 al 11, hablando precisamente de esto que Juan está recordándonos, con los 4 ángeles ahí atados y la voz que sale del altar. Juan nos recuerda lo siguiente, capítulo 6, dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. En el capítulo 6, Juan menciona algo muy importante. Dice que cuando se abre el 5º sello, Juan ve bajo el altar, recuerden la voz que sale bajo el altar, y Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, las voces que están clamando justicia, es lo que está diciendo Juan aquí. Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco
de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, este grupo de personas que está en el capítulo 6, ellos murieron por causa del evangelio. Ellos sufrieron y ahora están demandando justicia a Dios. Pero le dicen a ellos: esperen un poco de tiempo. Todavía no, todavía falta un poco de tiempo. Hermanos, los mártires están clamando debajo del altar para exigir esto, para exigir justicia. Y la respuesta a esta plegaria va a comenzar con el 6º sello. Esta es la respuesta a la plegaria, que da de alguna manera inicio a la ira de Dios y del Cordero. Entonces Dios aquí está respondiendo con el 6º sello que se abre, el 6º ángel que sale. Con esto está diciendo: la oración de ustedes empieza a ser contestada. Yo quiero que observemos lo siguiente, hermanos. Juan está escribiendo a los hermanos que están obviamente siendo duramente perseguidos. En la iglesia hay miedo, hay terror, hay desesperación. Y Juan escribe a estos hermanos para consolarlos, diciéndoles que Dios sí escucha nuestras oraciones y que Él hace justicia en su tiempo, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Algo muy importante que reafirmar: cuando tú estás consolando a alguien y le dices, Dios escucha nuestras oraciones, Él oye nuestras oraciones. Entonces no es una pérdida de tiempo venir a la casa de Dios. No es una pérdida de tiempo que tú inclines tu rostro para orar a Dios. No, porque Dios escucha, hermanos, y Él responde en su tiempo. Él hace justicia. Dios es el Dios de la justicia. Por eso afirmamos categóricamente, hermanos, que Juan no está escribiendo a los incrédulos para amenazarlos. ¿Sí? Hemos leído los versículos 13 al 21, y Juan no está escribiendo a ellos para lanzarles una amenaza. ¿Por qué? Porque era poco probable que los incrédulos leyeran esta carta, los cuales fueron dirigidas a las iglesias. Entonces la pregunta aquí es: ¿de qué forma Dios da consuelo a sus hijos que están siendo probados, que están siendo perseguidos, que están sufriendo? ¿De qué forma el Señor nos consuela? Primero, hermanos, dando esta revelación a Juan. Los 4 ángeles que están atados, recuerden, nos muestran, subrayan el control absoluto de Dios frente a cualquier acontecimiento. Es decir, a menos que Dios determine otra cosa, todos los acontecimientos están atados por Dios. A menos que ocurra otra cosa, que Dios decida otra cosa. Por lo tanto, hermanos, podemos estar tranquilos, ya que Dios está en control de todas las cosas. El texto menciona aquí que estos ángeles están atados junto al río Éufrates. Es lo que menciona aquí el versículo. Ahora, si regresamos un poquito a la historia, usted va a encontrar lo siguiente: para los judíos, este gran río Éufrates significaba deportación y exilio. Cuando ellos escuchaban río Éufrates, siempre veían el signo de deportación, el signo de esclavitud, el signo de exilio. Había temor en ellos, obviamente. Y de hecho, en tiempos de Juan, de Patmos, el río Éufrates era la frontera más insegura y peligrosa de todo el Imperio Romano. Una suerte así como de Reynosa, ¿no? Sí, porque las fronteras siempre son peligrosas, hermanos. Siempre. Y el Éufrates simbolizaba eso: peligro, riesgo. Nadie se atrevía a ir por ahí, por esa zona, ¿no? Entonces, ante el peligro constante, el mensaje de Juan a las iglesias es un mensaje de consuelo, porque les dice
que no tengan miedo. Ese es el mensaje de Juan para ellos, diciéndoles, no tengan miedo. Apocalipsis 2:10 afirma esto, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El mensaje de Juan es, no teman. Y aquí hay una afirmación, el cual es lo que estamos nosotros hablando el día de hoy. La afirmación es de que van a sufrir, van a sufrir. O sea, esa es la afirmación. Y entonces en toda la Escritura encontramos, hermanos, el mensaje de Dios diciendo de que como seres humanos estamos expuestos al sufrimiento, al dolor, a las pruebas duras que llegan a nuestra vida. Y Juan aquí en el capítulo 2 está diciendo esto: no temas en nada en lo que vas a padecer. O sea, vamos a padecer, vamos a sufrir. Luego dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que sean probados, y van a tener tribulación. Pero el mensaje de Juan es, sean fieles hasta la muerte. Hermanos, esto nos habla del control absoluto que Dios tiene. Es decir, estos ángeles que están atados junto al río Éufrates no pueden actuar sin el permiso de Dios. Es decir, están bajo el control absoluto de Dios. De hecho, el versículo 15 nos revela de una forma precisa este control absoluto que Dios tiene de todos los acontecimientos y de todas las cosas. Versículo 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Escuche bien, estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que estos no pueden actuar ni antes ni después del tiempo señalado. Eso es tener control absoluto. Esto es tener control absoluto, hermanos. De hecho, otra precisión del control absoluto es que solo se les permite matar una tercera parte de la gente, estos ángeles que están atados. Y algo sucede aquí, porque Juan nos va a contar también algo que sorprende. Versículo 16. Dice, y el número de los ejércitos, de los jinetes, eran 200 millones. Yo oí su número. Investigando un poco, hermanos, los comentaristas dicen, bueno, es poco probable que hubiese un ejército de esa magnitud. Lo que aquí entonces Juan está diciendo es un número simbólico, diciendo el número de nuestros enemigos es mucho, millones. Pero lo que sí está afirmando es algo muy importante, hermanos, que aunque el poder del enemigo parece no tener límite, su derrota final es segura. ¿Sí? Hay un himno que a mí me encanta cantar, sobre todo en el mes de la Reforma, que lo celebramos el 31 de octubre, que es Castillo Fuerte. En nuestros seminarios viene en el número 42. Castillo Fuerte, lo escribió Martín Lutero. Castillo Fuerte, precisamente nos habla algo de esto, de que Dios es nuestro castillo. Y yo quiero decirles o leerles un poquito nada más de lo que dice una de las estrofas de este himno. Dice, y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Dios es tu castillo, Dios es mi castillo fuerte.
Por eso decimos, todos enfrentamos pruebas difíciles en nuestras vidas, y saber que Dios está en control de todas las cosas trae descanso a nuestro corazón, a nuestras almas, a nuestras vidas. Pero no solo eso, saber, hermanos, de que Dios no solamente está en control, sino que sus promesas son fieles y verdaderas. Sin duda, hermanos, el descanso, la quietud a nuestro corazón es reconfortante. Él es nuestro consuelo. Él es nuestro consuelo. No solamente está en control de las cosas, hermanos, sino que las promesas que Él ha dejado escritas en este santo libro son promesas fieles y verdaderas. Yo te pregunto, ¿tú crees en esta palabra santa? ¿Confiesas que esta es la palabra de Dios? Entonces, si tú crees en esta palabra santa, también debes creer que sus promesas son fieles y son verdaderas. Por eso, aunque le fallemos a nuestro Dios, hermanos, sus promesas seguirán vigentes, ¿sí? Seguirán siendo fieles, porque Dios cumple su palabra, hermanos. Hay un pasaje de Primera de Juan 1:9 que más de una vez lo he repetido en este púlpito, en este lugar. Y este pasaje nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa, la promesa de Dios, que nos llama, que nos invita a que confesemos nuestros pecados. Y la promesa es que Dios es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 86, versículo 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Quién es Dios? Dice aquí el salmista: Dios es bueno y perdonador. O sea, Dios es bueno y perdonador. ¡Wow! Tremenda la palabra de Dios, porque nos presenta un Dios que es bueno, misericordioso, pero también un Dios que perdona. Jeremías 33, versículo 8, el profeta Jeremías, hablando a un pueblo que nomás no quiere escuchar a Dios, les dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. El profeta Jeremías diciendo al pueblo de Israel: yo voy a perdonar sus pecados. Y cuando yo leí el siguiente pasaje de Miqueas 7:18, dije: Señor, glorifico tu nombre, alabo tu nombre, Padre, porque tú eres un Dios que perdona. Dice Miqueas 7:18: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? La pregunta: ¿qué Dios hay como Él, que perdona la maldad del ser humano? Dice que no ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Dios es misericordioso. ¿Y quién como Él, amado hermano? Yo pregunto: ¿acaso somos dignos de recibir el perdón de Dios? ¿Acaso no constante nosotros le fallamos a Dios, hermanos? ¿Acaso no constantemente tú y yo le estamos ofendiendo? ¿Estamos pecando en contra de Dios? Sí, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecamos. Pero el texto aquí, los textos que he leído, estamos viendo, tenemos al Señor con los brazos abiertos, dispuestos siempre a perdonarnos, dispuestos siempre a tendernos la mano. Este Dios que perdona. Ayer escuchaba un mensaje y que me hizo reflexionar mucho, hermanos. Y este mensaje, el pastor decía lo siguiente: que esta pandemia
que estamos sufriendo se supone que debería de llevarnos a nosotros como iglesia al arrepentimiento. Pero no es así. Dice, no es así. Y esta es la gran realidad que estamos viviendo, hermanos. En unas estadísticas que leía, encontraba que antes de la pandemia las iglesias estaban en un 80-90% y que ahora ha bajado casi el 50%. Es decir, si tú cuentas las personas que murieron, que fallecieron, más las que ya no van a regresar, ya no van a volver, dice, esa es la realidad que la iglesia está enfrentando el día de hoy. Por ello, hermanos, cuando nosotros reflexionamos en lo que dice Juan, es algo que está presente en nuestros días, que nos pone mucho, hermanos, a reflexionar y a evaluar nuestra realidad. Versículo 20 de este pasaje, tremendo lo que dice Juan. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ¿qué dice? Ni aún así. O sea, enfáticamente Juan escribe, ni aún así se arrepintieron. ¿Se da cuenta? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro o de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hermanos, otras versiones dice que ellos se rehusaron, es decir, la frase dice, ni aún así se arrepintieron. En otras versiones usted va a encontrar esta misma frase diciendo que ellos se rehusaron a arrepentirse, no quisieron volverse a Dios o tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. Es decir, hermanos, que desde siempre Dios ha llamado a la humanidad al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa aquí? Que dice Juan que ni aún así se arrepintieron. O sea, esa plaga que cayó ni siquiera dobló los corazones de las personas. No se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron, dice Juan. Dios ha llamado al arrepentimiento siempre. Joel 2:13 dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Se da cuenta? Dios se duele del castigo, hermanos. En otras palabras, detrás de los juicios de Dios está el amor inmensurable de nuestro Señor. Detrás de sus juicios, de sus castigos. Y versículo 21, Juan vuelve otra vez a decir, versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, Juan en los dos versículos 20 y 21 hace el énfasis, no se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron. Esto es triste, pero es una realidad que el ser humano vive, el cual nos muestra que el corazón del hombre está en una condición caída, depravada, entenebrecida. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces Juan en estos versículos nos presenta, Dios hará justicia, Dios responderá al clamor de aquellos mártires que sufrieron la persecución de Nerón. Dice, Dios va a responder. Pero no solo eso, hermanos, sino que a través de esa acción que Dios está llevando a cabo, también está llamando la atención, no solo a su iglesia, sino a todos.
Pero Juan dice, a pesar de ello, ni aún así se arrepintieron. Todos enfrentamos pruebas difíciles en nuestras vidas, hermanos. Y saber que Dios está en control de todas las cosas y que sus promesas son fieles y verdaderas. Esto, hermanos, sin duda, trae descanso a nuestras vidas. Por eso no podemos dudar ni siquiera un segundo de que Dios es nuestro consuelo, de que Dios ve nuestro sufrimiento, de que Dios ve tu dolor, ve tus preocupaciones. El Señor los conoce todas, completas, transparentes. Él sabe las preocupaciones que tenemos del futuro, del mañana. Él los conoce todos. Porque Dios es Señor, hermanos. Es Señor del final del camino. Él sabe hacia dónde nos está llevando. Él sabe completamente todo eso. Entonces aquí Juan no nos está invitando a que tú mires a los dragones, a los caballos, a los jinetes. Porque muchos así cuando dicen, van a hablar de Apocalipsis, mira, ¿qué significarán los caballos, los jinetes? Juan no te está diciendo, mira los dragones, mira los jinetes. No, nos está diciendo, miren a Cristo, al Cordero de Dios que ha vencido. Miren a Cristo. De hecho, hay un himno que hemos entonado, que hemos cantado más de una vez, que nos dice, fija tus ojos en Cristo. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Dice, tan lleno de gracia y amor. ¿Qué nos está diciendo ese himno? Que miremos a Cristo. Que no miremos a los dragones, que no miremos a los caballos, sino a Cristo. Porque todas las imágenes, hermanos, que nos presenta Juan, nos llevan a una profunda confianza en Dios. Por eso el mensaje, Dios es nuestro consuelo, por lo tanto no debemos temer. ¿Por qué, hermanos? Porque tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Y si tu vida está en las manos de Dios, ¿qué te puede pasar? Si tu vida está en las manos de Dios, ¿qué va a ocurrirte? Nada, a menos que Él lo permita. Si Dios no lo permite, nada puede pasar. Algunos dicen, no es casualidad que haya pasado esto. No hay casualidades. Todo lo que sucede está determinado por el consejo y la sabiduría absoluta de Dios. Y todo lo que va a pasar, Dios tiene control sobre ello. Por lo tanto, no hay temor, no tendremos temor, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Sin embargo, hermanos, todas las calamidades, dificultades, pruebas que nos toca vivir, es una forma también en que Dios nos está hablando. Dios está hablándonos a través de esta pandemia. Dios está hablando. Dios me está hablando a mí. Dice S.C. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es lo que Dios está haciendo, hermanos. Por eso alguien dijo lo siguiente: la muerte de otros debe hacernos poner la mano sobre el corazón y examinarnos delante de Dios. O sea, cuando vemos que muchos están muriendo, cuando vemos violencia, inseguridad, eso nos debe llevar a poner las manos en el corazón y decir: Señor, aquí estoy, examina mi corazón. Porque hay cosas en mi vida que son ocultas, que yo no puedo ver.
Porque sabes, leíamos el texto hace rato, Dios es lento para la ira. Sí, es lento para la ira, eso es verdad. Pero eso no significa que no habrá de castigar el pecado. La paciencia de Dios es grande, pero tiene límites. Es lento para la ira. Eso no significa que no habrá de castigar. Martín Lutero dijo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quería decir que la vida entera de los creyentes debe ser una vida de arrepentimiento continuo, continuamente arrepentirnos. Él es nuestro consuelo. Y hay dos cosas en las que tú puedes sufrir. Dos cosas en las que podríamos sufrir. Ya sea que suframos por nuestro pecado o suframos para la gloria de Cristo. El sufrimiento es verdadero, es una realidad. Todos sufrimos. Pero las conclusiones son diferentes. Ya sea que sufras por tu pecado y tu desobediencia o sufras para la gloria de Cristo. Por eso Pablo dijo, yo ya estoy pronto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo tanto, retengan eso que ustedes tienen, esa corona que el Señor ha preparado para todos nosotros. Así es que el mensaje del Señor para nosotros hoy es, si sufrimos, suframos para Él. Suframos para Él. Porque algo es muy seguro, hermanos. Algo es muy seguro en esta vida. Que Dios, que Jesucristo nos prometió una gloria eterna, un gozo eterno. Pero mientras estemos en este cuerpo, también somos llamados a padecer juntamente con Cristo, juntamente con Él. Y cuando nosotros empezamos a ver esas cosas de esa manera, la carga será más ligera. Jesús lo prometió. Mi carga es ligera, es fácil de llevar. Así es que no nos ahoguemos en un vaso con agua por el dolor o el sufrimiento que tengamos que pasar. Miremos a Cristo, miremos a Él. Él es nuestro Señor y Salvador. Sin duda esto fue un mensaje alentador para las iglesias de Apocalipsis, y no dudo que para nosotros también debe ser un mensaje de aliento y de consuelo para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú no estás ajeno al dolor y el sufrimiento. Tú viste, Señor, a tu iglesia sufrir la persecución de muchos emperadores. Muchos fueron decapitados, degollados, metidos en charolas, en grandes calderas de aceite caliente. Muchos fueron prendidos con fuego y se quemaron y sirvieron como diversión en el circo romano. Muchos, Señor, han dado su vida por predicar tu palabra. Padre amado, permite que como iglesia seamos luz y sal de esta tierra, en medio de esta pandemia, en medio de las pruebas, en medio del dolor que nos toca pasar. Que seamos luz y que en ello, Señor, podamos honrar tu nombre, que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.